¿Con qué argumento se podría disuadir a un niño de hacer la comunión cuando te lo reclama porque todos sus amigos la hacen? Te voy a contar lo que hizo mi amiga Cristina con su hija Laura, que es mi sobrina. Todos los amigos de Laura querían hacer su primera comunión y Laura dijo, quiero hacer mi primera comunión. Y su madre le dijo, te doy dos opciones. ¿Hacemos primera comunión o te llevo a Disney París? Decídelo. He dicho y repetiré siempre que mi sobrina es una mujer brillante, es una mujer inteligente, es una mujer dura a sus 20 años. ¿Cuánto creen que se tardó en decir que quería Disney París? Lo que quería ella era la fiesta, no le interesaba la primera comunión, le interesaba la fiesta que tenían los otros niños. Evidentemente, es parte del truco del cebo que se le pone al anzuelo religioso, como el cebo de la amistad, como el cebo de pertenecer a algo, como el cebo de que te protejan, como el cebo de que te quieren muchísimo y que Dios te quiere mucho. Y entonces pues el cebo era que los niños tienen fiesta y comen cosas ricas y juegan y se divierten y tienen limonada, ¿no? Entonces le dijeron a mí, ¿quieres eso o prefieres ir a Disneyland? 0 segundos después, mi sobrina que levanta la ceja como yo dijo, Disneylandia.